Antes, todo votante en Venezuela se acordaba del Mocho Hernández. Bueno, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el Mocho Hernández con las elecciones? Muy sencillo, elemental, Watson. El Mocho Hernández fue el precursor de las modernas elecciones en Venezuela. Como muchos de ustedes saben o recuerdan, el Mocho Hernández, o sea, el general José Manuel Hernández, nació en la parroquia de San Juan. Y lo llamaban el Mocho porque en un combate en Los Lirios, una población que queda por allí mismo, por el estado Carabobo, lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto y al día siguiente lo machetearon, le dieron unos cuantos machetazos por el cuello y el brazo derecho se lo desfiguraron totalmente. Perdió 2 dedos de la mano. Entonces los mochistas, cuando el Mocho ya era célebre, saludaban así. Bueno, el Mocho se fue a vivir a Estados Unidos y durante mucho tiempo, apasionado por la política, aprendió todas las técnicas modernas de la propaganda electoral. Es una cosa bastante curiosa porque estamos hablando nada menos que de 1897. Entonces el Mocho Hernández, en época de Crespo, vino a combatir aquí, a luchar en unas elecciones. Fue la primera vez que los venezolanos vieron un candidato que recorrió el país de norte a sur y de este a oeste repartiendo fotografías, que le decía a sus partidarios que los esperaran en los pueblos, en las plazas, con pancartas, con fotos y con consignas. El lema del Mocho Hernández era, y ustedes se van a impresionar, era abajo la corrupción y los contratos sucios. Y todo el mundo gritaba, ¡viva el Mocho Hernández! El saludo, como dije antes, era un saludo así, porque al Mocho le faltaban 2 dedos y la gente gritaba, ¡viva el Mocho Hernández! Y saludaba así. Bueno, pero lo cierto es que el general Crespo le dio al Mocho toda clase de garantías para que desarrollara su campaña moderna, en una campaña en donde se distribuían fotografías. El Mocho llegaba a los pueblos y le organizaban almuerzos. La gente pagaba los almuerzos y con esa plata se contribuía para la propaganda de la campaña. Al llegar buscaba a la gente importante y le invitaba a fundar periódicos. Y en una campaña del Mocho Hernández, en esa campaña de la época de Crespo, logró el Mocho Hernández en 2 meses nada menos que fundar 35 periódicos en todo el país. Fue el primer candidato en la historia de Venezuela que recorrió todos los pueblos. El Mocho iba a caballo y le seguían detrás una cantidad de partidarios a caballo con fotos del Mocho Hernández que llevaban pegadas en unos palitos. Y la consigna era, ¡viva el Mocho! Cuando fue la campaña y vinieron las elecciones, el general Crespo llamó al Mocho Hernández. Crespo le tenía miedo al Mocho, porque el Mocho, además de ser civilista y de ser un hombre que creía en la democracia teórica, también era un tronco de caudillo. Y entonces le dijo Crespo, oiga, general Hernández, tenga usted mucho cuidado, yo solo le voy a garantizar el proceso eleccionario. Y le repitió lentamente las 2 palabras. Muy bien, el 1 de febrero de 1875 se realizaron las elecciones. Y cuando el Mocho llegó a votar en la Plaza de Candelaria, porque esa era su jurisdicción, él vivía de Miguel Hacho a Miseria, se encontró con algo muy grave. La plaza estaba tomada por hombres todos cubiertos de cobija, como en el cuadro este de Armando Barrio, ¿verdad? De Héctor Poleo, cubiertos de cobija con un machete por aquí abajo. Entonces el Mocho se acercó, llamó al presidente del Consejo Supremo Electoral de entonces, levantaba las cobijas de los tipos y decía, vean, este hombre es del campo, no es de esta jurisdicción y viene armado, lo que es ilegal. Lo cierto es que el Mocho no pudo votar en la Plaza de la Candelaria, pero lo importante es que la gente que el gobierno llevó para que votara por Andrade, que era el adversario del Mocho Hernández, o sea, los que llevaban las cobijas y los machetes, cuando veían al Mocho, gritaban, ¡viva el Mocho Andrade! Es decir, que estaban pagados por el gobierno, pero sus sentimientos estaban con el Mocho y gritaban ¡viva el Mocho Andrade! Aquellas elecciones fueron un fraude. Y la gente dijo, los tomadores de pelos dijeron que Andrade se había quedado con las mesas porque hubo truco. El Mocho se había quedado con las masas porque tenía la afición popular. Y Tosta, que era un general candidato muy mujeriego, se había quedado con las mozas. Así son las cosas.